Hola, ¿Cómo estás? bien, gracias a Dios. ¿Qué haciendo? Pues, platicando, ¿Platicando? ¿Y de qué vamos a platicar hoy? pues Ya no hace rato sé, que no platicábamos. pues no sé, Nos debimos de haber lo que traído tú ya quieras. así un tecito, un panecito y toda la cosa para arrancar. La verdad es que han pasado muchas cosas y esta semana ha sido para mí bien interesante cómo se han estado moviendo este, los aires en la política y la verdad bien preocupante. Lejos de tomarlo a burla o a que esto es un montaje o es un show, la verdad me está preocupando la realidad que estamos viviendo en México desde la silla presidencial. ¿Y a qué voy con esto? Al derecho a la libertad de expresión, cómo se está viendo atacado y a que un particular, sea que el cual sea, está ahorita vulnerable y es un foco y es un tiro al blanco para el gobierno si no dice o no piensa como el gobierno quiere que piense. Y creo que esa es una alerta para todos los mexicanos, independientemente de las creencias que puedas tener, del color que te quieras poner, independientemente de si estás o no estás a favor de algo, de que haga el gobierno, vaya, ahorita necesitamos todos como mexicanos unirnos y decir, a ver, no, espérate, tú no eres el Estado, nosotros tenemos un poder y nosotros tenemos el poder de limitarte a ti, no tú a nosotros. Creo que es un momento delicado para México que espero que se quede en eso, pero desafortunadamente creo que empieza a ser ya el parteaguas de algo más fuerte para nuestro país en cuanto a derechos humanos refiere y en cuanto, sobre todo, lo principal, no la libertad de expresión, que es lo primero que hace una persona intolerante, una persona, un gobernante intolerante, un gobernante que no tiene realmente respeto por la ley ni amor a la nación que gobierna. Lo que sucedió ¿qué fue? ¿Jueves? ¿Cuál Jueves o este o viernes. No, hace, esto último, esto hace último, esto último. Vamos a partir de hacer un pequeño recorrido de qué ha estado pasando. El presidente ha utilizado como su ariete la famosa conferencia mañanera. La, ya uti- tiene 3 años, la, más de util- tres la años ha dándole. utilizado o la había utilizado con maestría para mantener y dictar la agenda pública. Uh-huh. O sea, por una razón el presidente empieza a las 6 de la mañana. La finalidad es, él a las 6 de la mañana, acaparar a todos los medios alrededor de lo que él dice y que toda la conversación el resto del día sea alrededor de lo que el presidente Sí, no, dice. no está dándole cuentas al pueblo, no No, está no, dándole la cara al pueblo, está manejando la está agenda del manejando la pueblo, el agenda a sentir del través, pueblo a través de su discurso sí, mañanero. eso es lo que está haciendo. Y lo ha hecho con maestría. Tenemos 3 años discutiendo lo que el presidente dice en medios. Habíamos dejado de A hacerlo, gente, veces, por un a tiempo. veces el presidente dice cosas interesantes que vale la pena analizarlas como política pública y muchas veces, La cada mayoría, vez la mayoría, dice cosas para levantar cortinas de humo. Desgraciadamente se ve claramente un manejo de medios de los que van a la conferencia mañanera, pues totalmente dirigido. Preguntas a modo, no se tocan los temas complicados, no se. hacerle odas al presidente. Sí, sí, a grado tal de que o sea, casi casi se le ponen, uno se le puso de rodillas ahí en la mañanera. Sí, eso es... ¿Qué sucede? Dignidad, gente, Que por favor. en los últimos meses ha habido un grupo de periodistas, de comunicadores, que han empezado a no atacar al presidente. Es que hay que ser bien claros, porque el presidente lo toma como afrenta personal. Ahorita Claro. decías, el presidente no es el Estado. No, El presidente sí cree que es el Estado. pero no es el Cuando el Estado. presidente habla que es el presidente del pueblo, que él se debe al pueblo y habla del pueblo, el presidente se está arrojando esta calidad de que él es el pueblo.
Tener así que todo eso discurso de, yo tengo otros datos, el pueblo bueno, el pueblo sabio, pero él es el pueblo. Informa, el pueblo me aplaude, Él es el pueblo elige. Y tener así que ha manejado esta posición totalmente maniquea de si estás en contra mía, estás en contra de la transformación, estás en contra del pueblo, eres un traidor a la patria. Más de 3 años en los cuales el discurso, lejos de unir, lejos de Ha sido fortalecer, sigue divisa. siendo un discurso de división y de odio. Ha habido en estos últimos meses un puñado de periodistas valientes, debo de decir, Muy valiente, que se han dedicado a combatir el discurso del presidente. Se han salido de la mañanera, ellos no discuten lo que pasa en la mañanera y empiezan a discutir lo que está pasando en el país. El presidente basa su discurso o ha basado su figura en dos grandes pilares: el combate a la corrupción, por un lado, y el discurso de austeridad, en el cual él se ha convertido en la guía moral de qué es ser austero. Lo cual es absurdo, ¿eh? Sí, porque, no, y contradictorio. Súper absurdo y contradictorio. Porque el presidente nos dice, y lo escuchamos, totalmente. nos ha dicho, si tienen un pasapatos, ¿para qué más? Si pueden comer arroz frijoles, ¿por qué quieren comer más? Ya tienen un carro, ¿por qué quieren un carro lujoso? Si ya tienen una casa, ¿para qué quieren varias? Y el señor vive en un palacio. ¿Sí? Y él y su familia, ¿verdad? Porque no se fue solo al palacio, se llevó a su esposa y a su hijo. Y luego nos dice, y luego también nos dice, es que el que es rico lo es porque es un corrupto, porque es dinero mal habido. Y lo ha dicho varias veces. Sí, o sea, no es una cuestión de que lo dijo últimamente, lo he dicho varias veces. Los ricos explotan al pueblo y se quedan con la ganancia del pueblo. Y luego también viene y dice, aparentemente suena un discurso de carácter institucional, pero es un discurso dirigido a todo el mundo, que nadie gane más que el presidente. Nos olvida que al principio del sexenio, su secretaria de Función Pública, licenciada Irma Sandoval, dijo que también los empresarios tenían que bajarse el sueldo para que nadie ganara más que el presidente. Como, ¿por qué o qué? O sea, ¿cuál es la razón? Estamos en un libre mercado y estamos en un país libre que puede perfectamente trabajar por tener una mejor calidad de vida el que quiera. Constantemente se ha estado desvirtuando estos dos pilares. Este puñado de periodistas han estado diciendo, oye, no es cierto, mira, tu hermano recibió dinero, tu otro hermano recibió dinero, tu prima recibe contratos de Pemex, oye, tu secretaria de Función Pública tiene una pila de casas que no ha no son transparentado. No. Oye, son tu presidente de la CFE tiene todo un consorcio inmobiliario. El presidente de la CFE tiene un hijo al cual le han dado contratos con sobreprecio en el IMSS. Oye, tienes a tus propagandistas en la nómina presidencial, en la nómina del Ejecutivo y ganando dinerales. O sea, tu gente ha estado creando empresas y se de diferentes rubros para que le dé contrataciones gobierno, cuando tú dijiste que eso no iba a pasar. Que eso no iba a pasar y que aparte los otros gobiernos estaban mal porque nadie podía enriquecerse del gobierno. Y su única respuesta es, yo tengo otros datos o no somos iguales. Son sus respuestas. O son los corruptos que me quieren están en contra. perjudicar. Son conservadores que quieren mantener sus privilegios. Bueno, pero no desmiente ninguno de los dichos. No. Llega a grado tal, y conocemos la nota de las últimas semanas, que saca un periodista una nota, una investigación documentada, en el cual exhiben que el hijo del presidente, que cuando fue a la elección dijo, yo no sé qué voy a hacer, ¿sí? Vivía en una casa en Houston, una mansión en Houston, que estaba siendo rentada, una renta de $126,000, ¿sí? Es que si en el año suena mal, o sea. Sí, o sea, no, creo que son $126 al año, pero sí es un dineral. Es una renta. Es con alberca, sí, de 23 metros de largo. ¿Sí? O sea. Y resulta que la casita era propiedad de un alto funcionario de una empresa a la que a partir de 2019, un mes antes de que este joven empezara a rentarla, a vivir con ella, con su esposa, los contratos de Pemex con esa empresa se fueron aumentando a grado tal que al día de hoy valen, me parece que son 6 veces más, a lo mejor son 3, no importa, se han duplicado mucho dinero de lo que valían cuando inició el sexenio. En lo que pudiera presumir,
la posible existencia de un conflicto de interés. Sacan el reportaje y el presidente tiene 15 días hablando de este periodista en su conferencia mañanera. Ni siquiera ha tenido los pantalones, y lo digo porque indigna que te saquen ese tipo de discursos, de salir y decir, ¿sabes qué? Mi hijo está casado con fulana de tal y tiene mucho dinero. No, eso que o sea, con la ¿qué fue lo que dijo? señora, parece que tiene mucho... No, Es que o sea, alguien que parece que tiene mucho dinero no anda en ese tipo de cuestiones. luego, los vehículos que le han sacado los que se mueven. El niño, el nieto nace en Houston. Hoy este hijo publica un tweet hace una hora en un documento de 4 párrafos diciendo, no, pues es que después de las elecciones yo empecé a ejercer como abogado, porque soy abogado, yo ahora trabajo con una consultora americana y me da para todo esto. Por favor, no se meta con mi vida privada. O sea, contestó un parrafito. O sea, la empresa de Houston, dijo, oye, hay que revisar porque puede haber aquí un conflicto de interés. Sí, ya dieron y en Estados Unidos sí existe una presión muy importante respecto a todo eso. El presidente tiene 15 días atacando a este periodista. Sí. Las huestes del presidente dicen que no es un periodista, que si los montajes, que no importa. Ahí hay una nota que no han podido desvirtuar y que no han querido. Han querido irse al argumento de la persona, no a los hechos que este periodista presenta. El detalle es que el presidente el jueves o el viernes, creo que el jueves fue, ¿no? En la conferencia de la mañana, saca una lámina muy mal escrita, Washington sin G, por ejemplo. Sabes que yo creo que estaba bien escrita, fue con toda la intención de sacarla así para poder justificar que fue el pueblo el que se la llevó. Y dice el presidente que alguien le dio su información porque el pueblo bueno y sabio muchas cartas apoyó. Y mucha información recibe porque tiene mucha gente en todo el país. Y saca la nota de lo que aparentemente gana este periodista. Ganó en el 2021 $35 millones supuestamente, o 31, no recuerdo, pero eran más de 30. Y luego se compara con él diciendo, miren, gana más que yo. ¿Y qué diablos importa que gane más que tú? De la iniciativa privada. O sea, él puede ganar lo que quiera con su trabajo. No eres su jefe. Y luego dice, voy a decirle al SAT que lo investigue. Dos cuestiones que son gravísimas. Primero, suponiendo que la información sea cierta. Vamos a partir de que que efectivamente eso haya sido. Que para empezar ya el mismo tiempo, la primera empresa a la que dice Televisa ya ni siquiera trabajaba para Televisa, pero ok, vamos a suponer que es cierto. Suponiendo que fuera cierto. No se puede divulgar los salarios de una persona, ente privado, por parte de un gobernante. No. Si se lo dieron, entonces el presidente está utilizando mentiras. Y de todas maneras tendrá que guardar el secreto. Segundo, si el presidente lo sacó del SAT, está peor todavía. Hay mucha gente diciendo, es que este periodista ejerce una función pública porque eres persona pública. No, eres persona privada que está expuesto, sí. Sin embargo, sus ingresos son datos personales. Él no vive del gobierno, él no le tiene que rendir cuentas al gobierno o al pueblo. O sea, su única cuenta es pagar impuestos. Exactamente. Ahora, el presidente dice que lo investigue el SAT. Y voy a preguntarle al INAI para que investigue si es cierto que esa cantidad. Primero, el INAI no tiene facultades para hacer eso. No. Y segundo, esa idea de ordenarle al SAT es una clara demostración de que se está utilizando el poder del Estado para perseguir a un particular. ¿Y por qué se está persiguiendo al particular? Porque dijo algo que al presidente le incomoda y que no ha podido cambiar en 15 días el discurso. La gente sigue enojada, la gente sigue preguntando, la gente sigue diciendo, oye, me dijiste que con un par de zapatos y tu niño anda en Tiene 3 días siendo el trending topic número 1 en Twitter. 3 días. O sea, el viernes, el sábado y hoy domingo. Y lo que falta. El día de antier, el viernes en la tarde, hubo una reunión virtual a través de Spaces en Twitter también. Se reunieron 65,000 personas a discutir. A grado tal que se metió uno de sus principales apologistas, señor Antonio Tolini, y empezó a hablar, y pobrecito, lo callaron, que le dijeron,
Porque dice Potolini, es que esta información ni siquiera es verdad. Y entonces le dice uno, entonces el presidente es un mentiroso. Pues sí. O sea, ya, Entonces, o sea, es tan absurdo a lo que han ya no lo llegado, pueden es tan defender. incongruente lo que se está haciendo desde la silla presidencial, Ya que no lo ya pueden no hay defender. forma de defender. O sea, ya llega un punto en el cual todo lo que digas Y te embarra más. todo lo que han estado diciendo los que quieren defenderlo, simplemente han sido destrozados por argumentos lógicos, sencillos de por qué preguntar a persona privada. Porque aquí el detalle, y bien lo señalabas al principio, es el ataque del Estado en contra de un ciudadano tratando de amedrentar la libertad de expresión. La historia de la humanidad nos ha enseñado que siempre que se impone una tiranía o una dictadura, lo primero que se elimina es la libertad de expresión. Claro, ¿Por qué? Porque yo no quiero opositores, yo porque no el quiero que tirano nadie me no exhiba acepta la la crítica. visión diferente. Que está peleado, por ejemplo, con la institución, todo lo que es el Instituto de Transparencia. ¿Por qué? Pues porque el Porque Instituto le de está sacando Transparencia le información. saca la verdad. Lo peor es que saca la verdad de lo que él mismo hace. Así es. No es nada que Y sean inventos. también está enojado con el INE porque el INE no lo deja hacer lo que se le da la gana. No, porque Entonces, las cosas no son como él quiere, porque para eso hay un orden, porque por eso tenemos décadas y décadas tratando de construir un modelo democrático. un modelo democrático en el cual el Estado no puede hacer lo que quiere con nosotros. Resulta que alguien pone el dedo en la llaga y el individuo decide usar el poder del Estado en contra del individuo. El presidente trata de usar el poder del Estado en contra del individuo. Violó una pila de normas. O sea, y todavía hubo quien violó el segundo párrafo del artículo 6 constitucional. Violó es la fracción primera, me parece que es, no, es el apartado A, me parece que es la fracción cuarta o quinta del artículo 6 constitucional. Cometió delitos del Código Penal Federal y violenta el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. No más así. O sea, derechitos. De hecho, son 3 delitos. Derechitos son 3 delitos. No hay que buscarle más. Derechos son 3 delitos y comete 2 faltas administrativas graves. No le va a pasar nada porque es el presidente y porque debería. Tú como ciudadano deberías de exigir que se investigue por qué hizo eso, porque a final de cuentas, ahora sí que el primero en guardar la ley, el que debería ser el presidente. Estar respetando a rajatabla la ley, debe es ser el presidente. Ahora, ¿por qué la gravedad de todo esto? Porque mucha gente está diciendo, es que es nada más este periodista. Es que es nada más este sujeto y ese sujeto es un vendido, es un corrupto. No me importa si efectivamente hubo montajes elaborados por este periodista, si efectivamente es un vendido y un corrupto. No me importa. ¿Por qué? Eso ya es lo que menos interesa para la discusión. Porque el problema es que lo que se hace con él, si no tiene consecuencias, le demuestra que lo puede hacer con quien sea. Tú y yo cualquier persona que decida oponerse a la visión del presidente, lo va a poder hacer. Claro. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Y así acallamos la crítica. Ponen un riesgo terrible a este periodista. Dentro de todo lo que está pasando, pues, y caemos en los absurdos. Este cómico, porque es un cómico, de aquí hay que entender que él no es un periodista, él es un cómico que hace sátira política chihuahuense, famoso Chumel Torres. Publica los contratos de un apologista en medios del gobierno federal, al cual le trabaja en gobierno federal, él y la esposa, y gana entre los dos más de lo que gana el presidente de la República. Y son contratos públicos, porque él trabaja para gobierno. Trabaja como para gobierno y lo tiene contratos de publicidad con gobierno. Entonces, sumado, y luego aparte la esposa aparte trabaja para gobierno. Absurdo. Se lo sacan también, pero es información pública. Hay que recordar que todo el dinero que maneja gobierno, todos los que trabajamos para gobierno, todos los funcionarios públicos van a salir nuestros sueldos. Exactamente. ¿Sí? Yo soy maestro universitario. Si buscan en el sitio de transparencia de la UACH, va a aparecer mi sueldo como maestro universitario. Claro. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo fondos públicos. Eso también sale así. Y sale diciendo, el día de hoy, este personaje, no Chumel Torres, este apologista del gobierno, diciendo, me están exhibiendo, están afectando a mi familia, están afectando a mi persona. No, cuate, tú eres servidor 24 público. horas antes. Es diferente. 24 horas antes,
este personaje condenó a Loret. Dijo, claro que el periodista Loret de Mola tiene que decir cuánto gana. Claro que tiene que decir quién se lo paga. Ah, pero no me lo hagan a mí. Caemos en las incongruencias. Es el intento claro de tener una opinión nada más. ¿Por qué está tan enojado el presidente y por qué se deja de esta manera en contra de Carlos Loret de Mola? Porque tiene 15 días en los cuales su discurso no ha logrado mantener la agenda política del país. Ya se volvió a pelear con España y no le pegó. No. En los 15 días... Pero ya salió en una nota, hoy me tocó ver la nota, en donde ya está diciendo que él va a durar lo del sexenio, o más, si el pueblo lo pide. O sea, ojo. La revocación. O sea, ojo. Es que eso era lo grave. Otros 6 años. Eso era lo grave. Eso era lo grave y fue lo gravísimo de que la corte hiciera lo que hizo. Vendidos también. Ah, no, 3 ministros vendidos. 4 ministros vendidos. Entre ellos, y lo decimos con todas sus letras, el ministro presidente Saldívar de Rea. Es un pusilánime vendido completamente a la voluntad del presidente. Le quitó la silla y le quedó más chiquito el título de abogado. Se presentó la votación ante la corte diciendo, la pregunta está mal, la pregunta no puede ser acerca si quiere ratificar al presidente su encargo. No. Y entonces, curiosamente, empieza la votación y una ministra con la cual se contaba el voto en contra de que se dijera, o sea, es decir, que se dijera que se podía ratificar, vota diciendo, la pregunta no debe decir ratificación. Y ya no, las cuentas al ministro ya no le salieron. Llevaba, me parece, ya 5 votos, de los cuales uno que según él tenía a favor de la postura presidencial, ya va en contra, y otro que él esperaba tener a favor, también votó en contra. Ya no le daban números. Curiosamente, suspende la sesión porque estaba saliendo humo que nadie vio, y regresan al día siguiente con los 4 votos que necesitaba para que se declarara válido esta pregunta para ratificación. 24 horas de trabajo con el equipo para poder ajustarnos de alinearnos claro, todos otra que vez. Nadie se le vaya a ir. Hacerle lo hace el presidente. Esto es grave porque efectivamente abre la puerta para una reelección. Jurídicamente no se puede, pero políticamente lo puede intentar bajo esas ideas. No deben haber exhibido jurídicamente no se hace nada. El sueldo de un particular. Aquí hay muchas cuestiones que son preocupantes. Estamos viendo que se está desfondando el discurso del presidente y se está desfondando su agenda de medios. Ella no controla los medios, y cuando no controla los medios empieza a cuestionar. Y la verdad es que se había sido muy, muy laxo en cuanto al cuestionamiento de, oye, ¿y la pandemia? ¿Y las vacunas? Oye, ¿y las medicinas? Había sido laxo. Los muertos, la violencia. El día de hoy, ayer se dio la nota de la suspensión de la exportación de aguacate de Michoacán a Estados Unidos porque amenazaron al inspector de salubridad que venía de Estados Unidos. 114,000 toneladas, me parece, de aguacate. O sea, eso fue poner al estado de Michoacán de rodillas económicamente, porque es una derrama enorme. Es un impacto económico muy fuerte. Y todo el mundo y le dijeron, vaya a decirle balazos no balazos, por favor, a la gente. Y empieza a haber muchos problemas que se nos olvida que tenemos que seguir cuestionando. Por ejemplo, cuando se viene el principio del sexenio, aquel combate en contra del huachicol, el presidente mandó comprar pipas. Si recordamos todos. ¿En dónde están? ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde llegaron? ¿Cuánto costaron? Entonces, ¿ya dejó de haber huachicol, por cierto? No. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Que estos 15 días provocaron, primero, que el ojo del huracán estuviera en el hijo, rompiendo el discurso de la austeridad, del combate a la corrupción, pero aparte, que otra vez empezaban a brincarle todos los puntitos que tiene. Todos. Él ya no controla el discurso. Que no son puntitos. Ya son muchas cuestiones. Embarradotas de tinta que ya no puede detenerse. Y esto le duele. Chorreando por todos lados. Le duele. Hemos visto al presidente enojado 15 días. Colérico 15 días. Oye, tiene la piel muy sensible y aparte como todo político. En lugar de tener cerebro, tiene el estómago en la cabeza. Y como no hay nadie y se reunió de gente que es completamente leal. Y los que no le renunciaron. Pero no es capaz. Inmediatamente. Pero no capaz, entonces nadie es capaz de decirle, oiga, por ahí no es.
Mira, le Mira, habría salido mejor quedarse callado cuando salió la nota, quedarse callado, porque ni no, siquiera ha pero tenido la es que capacidad de desmentirla. no tiene, es que no tiene, él no sabe quedarse callado. Todo lo que sabe hacer es Hablar. discurso. Tan es así. Él dijo, dijo la misma primera, bueno, la no primera dama, dijeron cuando estaban en la campaña, que su hijo preguntaba, el chico, que a qué se dedicaba su papá. Y ellos le habían explicado, sobre todo la mamá, que su papá se dedicaba a hablar. Ahí fue donde yo dije, digo, no que no lo hubiéramos visto, pero dije, ¿en serio? Es todo lo que hace. Es todo para lo que es. Esa es la forma, tú te sentirías feliz diciéndole a tu hija, se dedica a hablar tu mamá nada más. ¿No? O yo la verdad me daría vergüenza decirle a mis hijas, ah, no, su papá se dedica nada más a hablar. O sea, no. Y ellos me explicaron. Y eso es a lo que él se dedica, a hablar. Y no da para más. Hablar, nada más. El problema Es es muy que, buen hablador. El problema es que es muy buen hablador. pero también el pez por la boca muere y el hablador también. Gracias a Dios. Porque esos 15 días, en su intento de salir del ladrón que hablando, Sí, se peleó con España. El rey de España le puso una felpa terrible. Es fabulosa la respuesta que le da el rey de España. Ya no le hagan caso a España, de veras, ya no Se, le contesten. se peleó con Panamá porque no le aceptaban a sus 2 embajadores. 2 delincuentes. Se peleó con Austria por el penacho. O sea, otra vez el penacho. Y se pelea con Perú. Ayer se pelea con Perú. Porque también Perú le dice, no me vas a mandar tu basura, ¿eh? Y porque le dijo al presidente de Perú que era un gobierno de derecha conservador. O sea, Perú. que no está, o sea, de nuevo, o sea, a veces uno dice, es ignorancia, no es ignorancia, esto lo hace con toda la intención de aquí jugar con la gente. No es tonto. Yo creo que también debemos de dejar, las personas que lo estamos escuchando, dejar de, primero idolatrarlo. No es un todopoderoso. No es bueno y noble y tierno. No, es muy no astuto. Y es malo. Y es malo. Yo estoy convencido de que... Si ya no te conmueve la vida de un niño, no, si ya no tienes el corazón para de perdida, hasta por hipocresía salir a decir, discúlpeme padres de familias, vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a sus hijos, No, porque se están muriendo los niños con cáncer en México. No, los papás son golpistas. Quieren O sea, y en destabilizar el serio, ya se gobierno. necesita no tener Es corazón. malo. No sé qué tenga ahí, pero malo, bueno. Es malo el individuo. Sí, Se le está cayendo el Todo, discurso todo. y con eso se cae su presidencia. El problema es que... Ojalá se caiga su presidencia. El problema es que, como es muy bueno hablando, es popular. Y como vivimos en un país en el que desgraciadamente el mexicano está acomplejado. El mexicano está resentido. Demasiado. Le llega el discurso a ese acomplejado y resentido. ¿Por qué exhibió el dinero de este periodista, de Carlos Loret? ¿Cierto o no? Pues porque se iban a enojar, porque cómo Exacto, es posible que pueda una persona vivir tan bien, exacto, ganar tan bien por un trabajo, si Mexica... nomás se para a decir cosas que no son ciertas. Porque al mexicano le puede que alguien gane bien. En lugar de decir, órale, ¿sabes qué? Me va a ser bien un buen periodista como este cuate que le están pagando quién sabe qué países y que trabaja en quién sabe cuántos medios gana bien? Y gana una millonada para él y su familia. No, ya están los comentarios de algunas personas diciendo, es que ¿por qué se desavida esa persona? Oye, pues porque... O sea, es el coraje. Han visto entrevistas. A mí me ha sorprendido porque antes de que pasara todo esto, sabemos que este periodista se empezó a posicionar como un periodista de bastante impacto en México. Y le empiezan a hacer entrevistas de quién es Carlos Loret de Mola. Bueno, desde antes había, pero bueno. Y empiezo ya a ver esas entrevistas. O sea, chambea un chorro el cuate. Sí, independientemente desde bien chico, ha trabajado muchísimo. Se ha metido, se ha capacitado. O sea... Y tenemos ahí la ignorancia de la gente que quieren ver correr sangre. Sí. Porque, por ejemplo, dicen, no, es que Carlos Loret siempre ha sido un pseudoperiodista de derecha conservador. Y dice uno, ya se les olvidó. Que no se acuerdan de que también él criticó a Peña y a Fox y a Calderón. No, es que ellos siempre han sido ricos y han sido de derecha y son conservadores. El abuelo fue fundador del Partido Popular Socialista en México, del PPS. Así que no pueden decir que el papá socialista. Conservadora. Entonces, no, él no viene de conservadora, él es, quizás sea de derecha, pero al final de cuentas vivió bajo otras perspectivas, digamos, liberales socialistas, no ni siquiera liberales. ¿Qué pasa con todo esto? El presidente está recrudeciendo los ataques porque quiere retomar el discurso, pero quiere tomar el discurso
forzando el argumento de que él es el Estado, de que él es el pueblo y que todos tenemos que rendirle pleitesía. Porque nosotros lo pusimos ahí, y porque es nuestra voluntad que él esté ahí. No, y porque porque él es el pueblo. Los modelos te dicen, tú quieres mantener tu base de poder, genera dos bandos. Uno de buenos en este y uno caso, de malos. Pueblo y el antipueblo traidor, neoliberal, conservador, fifí, todos los... Que somos todos los que vemos todos, los errores del presidente. Así es, que queremos conservar privilegios. ¿Cuáles? A mí me ha tocado escuchar como maestro universitario, nunca falta tener al alumno que tiene una visión pues más de izquierda, según ellos liberales, y no, son de izquierda. Y me han dicho, es que usted quiere mantener sus privilegios. Y les digo, ¿sabe qué? Sí, porque yo considero un privilegio tener una casa propia, ganada con mi trabajo. Tener un buen considero carro, privilegio comer poder tener 3 veces al día. Exacto. Que mis hijas no tengan que andar pidiendo en la yo calle. Eso no lo quiero perder. No tener que estirarle la mano al gobierno para ver qué miseria me da y a ver si mis hijas comen mañana. Exacto. Claro que quiero mantener sus privilegios. Sí. Y me dicen, no me refiero a eso. Entonces no, dígame, ¿sí es eso? dígame qué se refiere. ¿De qué privilegios gozo? Porque los privilegios, sí, gracias a Dios tenemos una vida cómoda. Es por el trabajo. ¿Cuesta? Es por mi trabajo. ¿Cuesta? Sí, es mi trabajo. Hay quien me dice, no, es que eso tuvo la ventaja de tener muchas cosas porque nació en cuna de plata. No nací en cuna de plata. Pero sí voy a reconocer, el desarrollo familiar me ha permitido tener un nivel de vida más cómodo en cierta manera. Pero sería un despropósito, sería una falta de respeto, de valorar lo que hicieron mis abuelos y mis padres. Si yo no aprovecho esas oportunidades y no puedo tener una mejor calidad de vida de la que ellos tuvieron y no puedo darles una mejor calidad a mis hijas de la que yo tuve, que esa es la intención. Y además se nos olvida que ahorita en México, bueno, ya no sé, después de estos 3 años que el índice de pobreza ha aumentado una cosa impresionante, la clase media en México, que somos clase media baja, media alta, no sé cómo se manejen bien los estándares, somos media. Clase media. Me queda claro, media. ¿Por qué? Porque somos gente que trabaja, somos gente que se esfuerza en el día a día, no podemos tirarnos a la hamaca un año sin hacer nada. No podemos decir, ¿sabes qué? Vámonos a viajar. No. Hay que ahorrar, hay que juntar, hay que limitarse. No podemos comer todos los días fuera de casa. No. O sea, hay limitaciones. Pero se nos olvida, y eso se les olvida a mi generación para abajo, que el hecho de que tengamos un teléfono celular, el que tengamos la posibilidad de obtener un crédito para tener una casa, un carro. Yo me acuerdo todavía de niña, no era común que alguien pudiera sacar un vehículo nuevo de la agencia. Y ahorita es relativamente fácil para una persona que tiene un trabajo estable el sacar un vehículo de agencia. Se les olvida que el que yo ahorita pueda tener una calidad de vida por mi educación, el que pueda aspirar a un mejor salario por esa educación que la recibí de manera gratuita, fue un trabajo de generaciones y de gobiernos anteriores que algo bien harían, porque estamos tú y yo ahorita aquí frente a esto y hay alguien del otro lado escuchándolo en la comodidad de su casa. Y se les olvida esa parte. Entonces dices, ¿y por qué tendría algo de malo el que lo vivas tú ahorita? ¿Qué tiene de malo que tú te sientes en tu teléfono ahorita a metichar sobre la farándula o sobre la política y a aportar comentarios tontos como que es malo el que pretendas mantener esos privilegios que han costado sangre a nosotros? Y eso viene de nuevo desde la silla presidencial. Porque ¿qué dice? Que la clase media es aspiracionista. Sí, ¿los médicos son aspiracionistas? No, a los abogados. A los abogados nos dijo traidores porque estábamos pensando, bueno, nosotros no, pero que el abogado en general como gremio estaba presentando amparos en contra de sus actos. Sí. Y dijo, son traidores a la patria los que presentan los amparos. Y si eso no es cierto. O sea, a los maestros, ¿no? Les dijo también por ahí porque también algo así, porque también estaban buscando algo. O sea, pero viene y critica, es que son aspiracionistas, están aspirando. Igual que sus hijos. Igual que sus hijos que aspiraron. Fíjate qué inherente al ser humano es esa necesidad de aspirar a algo más y de buscar algo más. Vivir mejor. Porque sus hijos no vivían así antes de que él fuera presidente y aspiraron a algo mejor. Y se vale. Mucho mejor. Qué bueno que vivan mejor, o sea, se vale. Aspiraron en lugar de andar en el sur del papi, andar en las BMW. Lo que no se vale es esta incongruencia. Sí.
Pero más grave, lo que no se vale es usar el poder del Estado No, para atacar no puedes. a aquel que está demostrándote la incongruencia. Sí, mejor cállate. O sea, si vas a vivir con lujos, vive con lujos y fomenta que los demás vivan con Sí, lujos. o sea, y hazlo bien. Sí, O sea, si el hijo del presidente no cometió ninguna falta, como dice él, que salga porque lo a ha decir. dicho, porque lo ha dicho, con pruebas. Sí, Ok, ya le demostraron el posible conflicto de interés. Ahora vienen también las pruebas. No, él quiere desviar la atención con otro lo que discurso, pasa es que no tiene con qué porque no hay desvirtuarlo. pruebas. Si hubiera pruebas, ya las hubiera sacado. Yo hubiera dicho, ahí Exacto. está, no pasa nada, no es Sí. cierto. Mira, pero Entonces, volvemos, ¿qué puedes esperar? Si se supone que es una persona que ama México, que ha dado su vida por México y que busca el bien de México, pues yo creo que de perdida tu familia no está en México. No no, estaría está en Estados viviendo y no Unidos. estaría pariendo hijos fuera, que Ujú. ni siquiera son No, y de mexicanos nuevo, es de que es nacimiento. de incongruencia. O sea, Tráetelos al seguro social. vienes, vienes y nos dices a todos los que queremos vivir mejor, que somos Aspiracionistas. aspiracionistas, malvados, como abogados traidores a la patria, que como maestros universitarios también somos reaccionarios, pero tu hijo vive en Estados Unidos, en una mansión, porque aparentemente la señora tiene dinero. No entiendo entonces. En una de las cosas que también le ha podido mucho porque ha habido respuestas directas de todos los apologistas que dicen, no nos interesa cuánto gana Loret, nos interesa saber de qué viviste del 2006 al 2018, porque te diste de baja en Hacienda. A ver, ¿De qué viviste? ¿dónde está? O sea, porque no pagaste impuestos. Él decía que vivía de sus libros en un país donde no se venden libros. Ay, y los de nadie los lee, y los de nadie los lee. O sea, Interesante, pero ¿no? volvemos. Aún así, si leía sus libros, tenía que estar dado de alta en Hacienda. Claro, tendría que estar pagando Y él se dio de impuestos baja en Hacienda después de la elección presidencial del 2006. Y se va a dar de alta en Hacienda ahora. como presidente. Entonces, ¿de qué vivió? Y también le está doliendo también al Estado también a sus apologistas porque ha sacado, ya que estamos diciendo de qué cuánto, de dónde sale el dinero, cuánto ganan y de qué vivieron, dinos, tú de qué viviste del 2006 al Sabes que yo 2018. también tengo muchas dudas de cuánto nos cuesta que el señor y su familia estén viviendo en Palacio 60 Nacional. millones de pesos mensuales. Fíjate. Eso cuesta y bien personal. Pero él nada más gana ¿cuánto? Gana 2 millones de pesos al año, Él gana 120 pesos sí. mensuales. ¿Cómo te mantienes en esa vida? No, entonces él no gana 120 mil ¿Sí? pesos al año. Él gana los 120,000 más Más lo los que nos 60, cuesta. Y ¿para qué eso cuesta? era algo que él criticaba, que los otros gobernantes Vivían en tuvieran Los Pinos. privilegios Y en vivían Los Pinos, o sea, en donde costaba fíjate, mucho había una mantenerlos. casa virreinal que costaba creo que 2 millones de pesos y medio al mes mantenerla. Una casa de lujo. Y dice, no, es muy caro. Y entonces, él prometió en campaña que iba a un departamento cerca del Zócalo. Ujú. Nunca nos dijo que era un departamento dentro del Palacio Nacional. ¿Sí? Olvídate Vive, pequeño vive detalle. en un... Lo que En costó un la remodelación también de ese sí, lugar, porque aparte sí, no no, estaba la pegado remodelación fue ahí. la que costó 60 millones de pesos. Eso, ¿Sí? él le adaptaron el Hicieron un espacio departamento en porque Palacio no Nacional. había donde vivir. El Palacio Entonces, Nacional ya tenía mucho que no estaba adaptado para recibir allí, para albergar allí una familia. el señor austero vive con todas las comodidades a costa del Estado en un palacio virreinal. Y fíjate, tan no le cuesta cada vez que hasta se suben las sillas, ¿verdad? Como si no Sí, fuera o sea, y no le con tus cuesta. zapatos. Y no le cuesta. Y dice uno, No le está diciendo eso al pueblo que le está pidiendo que viva con frijoles y arroz. y lo grave es que el pueblo le aplaude. Sí, Sí, eso es lo más grave de todo. de algodón. Es que él es como nosotros. Es que él es Sí, muy él honrado. es gente Es que de él ve por los nosotros. pobres. Pues sí, también por los pobres, que en lo que va de sexenio se han creado más de 5 millones más de pobres en nuestro país. Es que los quiere mucho. Pues sí, Tanto los quiere que los quiere los quiere reproducir. multiplicar. Te quiere pobre ¿Por a qué? ti, me quiere pobre a mí, para que ahora le Por tengamos que ir a pedir y a rogar Exacto. que nos dé 3,000 pesos al mes Exacto. para ver si con eso logramos comer todos en la familia. Y al mes siguiente agradecer a Dios por ese presidente que tenemos, en el cual nos tiene muriéndonos de hambre, pero pues nos quiere mucho. Entonces, me parece grave. Creo que lo que pasó estos 15 días, a partir del reportaje de Loret de Mola, y luego el corolario el día
jueves con lo de la mañanera y me parece muy importante. Yo sí no menosprecio lo que pasó en Twitter el viernes con estos 65,000 No. individuos que ingresaron. Creo que Sí, también. creo que es un parteaguas en ese sexenio. Yo pienso que aquí ahora sí que se rompió una Pueden taza pasar dos cosas. y para pegarla Uno, no que está sea, tan fácil. y creo que van a pasar, yo creo que van a pasar dos cosas. Mi lectura es, este es el fin de sexenio. Ya de aquí para allá, los periodistas no lo van a soltar. No. Lo van a traer Sobre todo porque súmale a todo esto que pasa. Esto viene a ser la bomba que detona Sí. un problema que ya venía de tiempo. ¿Cuántos periodistas han muerto durante el sexenio? No, Bueno, lo que va del sexenio nada más en el año del van 6. presidente. Y todavía ni termina febrero. Sí, o sea, Todavía ni vamos a la mitad va a de uno por febrero. semana. Y estás hablando, entonces, el gremio periodístico en México ya fue incluso catalogado a nivel mundial como México peligroso para No, el periodismo. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, más que las zonas de guerra en Siria y Afganistán. Así O sea, de ese tamaño la es la comunidad gravedad. internacional ya sabe que México es pobres Van periodistas. O sea, 3 comunicados de la embajada americana diciéndole, oye, ¿qué está pasando con los periodistas en tu país? Pero aparte de que creo yo que le van a empezar a tupir al presidente por todos lados y a su gobierno, va a recrudecer sus reacciones. Va a ser más visceral, va a ser más agresivo. sí. ¿Por qué? Es la Porque se le respuesta está viendo. del animal acorralado. Exactamente. Entonces va a irse con todo en contra de De todos. Sí. Y se va a jugar, y de ahí el problema de la posible reelección, el todo por el todo, A el querer día de la reelegir. revocación en abril. Ujú. De ahí la importancia de que en abril, No o una de vaya, dos, no vaya. No si vaya. van a ir a votar, asegúrense que sea un voto masivo por el que se largue. O no vayan. No vaya. Yo opino que no hay que ir a votar el día de la revocación. Ese es el caldo gordo porque independientemente de lo que vaya y pase, él va a decir que el pueblo estuvo Mira, con él. Por Independientemente eso de digo, cuál sea el si resultado el voto de no esa es elección. masivo, es que vamos a partir del siguiente. La estrategia en contra de línea ha sido precisamente para evitar cualquier resultado adverso. Si la gente va y vota y alcanza el 40% de la votación, se va a quedar como presidente, eso es lo que tenga que pasar, y va a justificar y decir, la gente quiere que me quede, me voy a quedar. Grave. 1. Si la gente no va a votar, no alcanza el 40% de la votación y gana el que se quede, va a decir, bueno, pues sí gané, pero no va a tener El respaldo para la decir legitimación que, para como quedarse. dice ahorita cada que quiere ¿Sí? sacar algo que Lo tantos votos lo mejor respaldan. es, a ver, como se va a decir, nadie fue a votar, más que tu A gente. nadie le importa. Yo calculo que va a alcanzar no más de 7 millones de votos. Y luego, tercer resultado, 40% de la población va y vota y dice que se vaya, va a descalificar. Así El INE es corrupto, conservador, no es que cierto, está y para no el se va a quedar. discurso. Claro. Si gano soy lo mejor y Y si si pierdo, pierdo es culpa de ellos. Porque Nunca agarra la responsabilidad. fue un fraude. Nunca agarra la Porque responsabilidad. fue un fraude, porque no hubo casillas, porque no votó, pues uno puso dinero para que no hiciera el procedimiento correcto. Y yo creo que Pero, eso también y enoja, aquí, que no tengan los pantalones de agarrar la responsabilidad. aquí voy a hablar como abogado, maestro de constitucional. Porque la gente está pensando, porque ya me tocó que me dijeran varios, es que se vaya para elegir a otro. No. No dice eso la Constitución. El artículo 82 es muy claro. Cuando el presidente es removido, inclusive por revocación de mandato, como es una falta definitiva dentro de los últimos 4 años de su gobierno, y así está la Constitución, el Congreso nombrará un presidente interino. Perdón, un presidente sustituto que terminará el periodo y convoque a las elecciones. No, él no convoca normalmente, elecciones. Así ¿no? es, normal. O sea, nada más termina termina el periodo y se hacen Entonces, las elecciones se va normales, López Obrador. todo sigue igual. ¿Y quién va a nombrar al presidente? El Congreso. ¿Quién tiene el Congreso? Morena. Entonces no van a poner a otro, van a poner uno peor. Se va a convocar elecciones. O que sea otro con títere todo, del presidente. y se va a convocar elecciones con todo el trasfondo de que ya perdió, de que está enojado, de que está molesto.
¿Qué tenemos que hacer? No ir. Lo mejor que vamos a hacer es que quede esto en vergüenza de que a nadie le importó. Le va a doler más la indiferencia. Que la gente no le importó y que vea reducida su voto duro porque tuvo 7 millones de votos en la consulta para el enjuiciamiento de presidentes. Que por cierto seguimos esperando a que haga algo. No, yo nada. Al rato lo saca a ver si con eso se medio Y aplacan las aguas después de lo que pasó con la casita del hijo. no creo. Y luego, Pues es que está sacando de todos lados, sí, ya no hay ni pero quien ya mentarse. no ha logrado causar algo con nada. Yo calculo que van a ser más o menos unos 7 millones de votos. No va a alcanzar más. Esa es la base de su votación. Entonces, sí es grave. Como ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando y entender que tenemos que agruparnos. Es que ya es tiempo en el que el ciudadano se levante y exija. Y diga, ¿sabes qué? Serás muy presidente. Y esto no estamos hablando de faltarle al respeto a la figura presidencial, no, para sino nada. de exigirle a nuestro empleado, a la persona que nosotros le ¿Sabes estamos pagando, que cumpla con lo que debe de cumplir y Eso se es lo más comporte importante. como se debe de Eso comportar. es lo más importante, entender que el presidente es nuestro empleado. Nosotros no le estamos sirviendo, Sí. nosotros no le ponemos de rodillas, No, el poder se lo dimos nosotros y nosotros el presidente no es un rey. No es un Es rey. que ni es un dios, es un empleado. Exactamente, y tiene que rendir cuentas. En la teoría de representación, recuerdo tanto las palabras de Maestro Arturo Licón que decía, el presidente le decimos el primer mandatario, y el mandatario no es el que manda, No. es el que obedece. Y nos decía, mandante, mandatario. El mandante es el que manda, mandatario es el que obedece. Entendamos, Es el que ve y hace. el presidente como primer mandatario no es el primer mandón. No, Decía, es el primer mandadero. Exactamente. Tenemos que entender eso. Por eso lo grave de que sea el primer mandadero y sea con ese descaro de transgredir la ley en perjuicio de un ciudadano como tú y como yo. Y aquí yo aplico la regla que utilizo cuando hablo del principio de presunción de inocencia. Yo les comento, o del debido proceso, ¿qué es mejor? Tener un culpable afuera, junto con 100 inocentes afuera, o tener a todos los culpables adentro, con un inocente adentro. Mucha gente dice, no, pues eso segundo. Que se sacrifique el inocente. Y uno dice, que no, se quede encerrado el inocente. No, porque inocente adentro puede ser tú, o puedo ser yo. Y eso no nos va a gustar. Puede ser tu hermano, tu padre, Entonces, tu hermana, yo tu no madre, sé, tu hija, tu yo hijo. no sé si y no te Loret, va a gustar. yo no sé si Loret hace, es bueno o es malo. El problema es que si no se lo a él, Estamos todos los demás. todos estamos expuestos. A que nos crucifiquen. Nos puede pasar igual. a todos. Dice el dicho, corrígeme quién lo dijo. Voltaire. Podré no estar de acuerdo con lo que digas. Y yo creo que estamos en el momento así, mira, justo. Yo les decía, ya no me importan los colores y no me importa si estás o no estás a favor de un presidente, o a favor de un partido, o a favor de una política pública. Ahorita podré no estar de acuerdo con lo que tú digas. Pero ahorita todos tenemos que unirnos a decir, daría mi vida por tu derecho a decirlo, porque el día que te callen a ti, no me va a gustar. por mí. Exacto. Y estoy dándole la puerta para que ahora sí que hagan conmigo lo que quieran al momento en que yo pido que crucifiquen a otro de mis iguales. Nadie lo va a defender. No, nadie. Y nadie lo va a defender. Hijo, estoy enojada. Me indigno, me enoja, pero yo creo que también ya es tiempo de que el mexicano se enoje. Se enoje con estas situaciones y saque la casta y diga, ¿sabes qué, México? Somos el águila que devora serpientes, no la serpiente que se arrastra por ningún mandatario. Aquí platicando.